Hola, 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 amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso porque tenemos bomba. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Última hora. Kerem Bürsin revela su futuro con Hande. Impactante confesión. Así es, amigos. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Si son fans del Love is in the Air y sobre todo, si son fans de la pareja más icónica de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel, este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en las declaraciones más recientes de Kerem, en sus palabras, en sus gestos y en todo lo que nos ha dejado entrever sobre su relación con Hande. Y por supuesto vamos a analizarlo todo a fondo con lupa y con la pasión que nos caracteriza a los verdaderos fans de esta historia de amor que traspasó la pantalla. Y como siempre les pido que se queden hasta el final porque prepárense para la sorpresa. Además no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo chisme, ni una sola noticia sobre sus actores favoritos. Ya saben, para estar siempre a la última. Suscríbanse ahora mismo, es gratis. Y claro, denle me gusta al vídeo si les gusta lo que ven. Empecemos. Bueno, como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel, Eda y Serkan en la ficción, nos regalaron un romance que traspasó la pantalla. La química entre ellos era explosiva. Era palpable, evidente, algo que se sentía en cada mirada, en cada roce, en cada escena. Y para la alegría de todos sus fans, ese amor se hizo real. Durante meses fueron la pareja más seguida, más comentada, más admirada del mundo del entretenimiento. Portadas de revistas, alfombras rojas, entrevistas, viajes, todo era perfecto. Eran la viva imagen de la felicidad, de un amor de cuento de hadas que parecía destinado a durar para siempre. Sus seguidores se contagiaban de esa alegría, de esa conexión especial que emanaban. Pero como en toda historia, también hubo momentos difíciles. La presión mediática, la exigencia de sus agendas, los rumores. Todo eso, lamentablemente, desgastó la relación. Estar constantemente expuestos al ojo público, tener que lidiar con especulaciones y chismes, y compaginar todo esto con las exigencias de sus carreras profesionales, supuso un reto muy grande. En 2022 anunciaron su separación, dejando a miles de fans con el corazón roto. Fue un golpe duro, lo reconozco. Yo también estaba súper triste. Ver a Eda y Serkan, a Kerem y Hande separarse en la vida real fue un jarro de agua fría. Esperábamos, soñábamos que su amor fuera eterno. Desde entonces, Kerem y Hande han seguido caminos separados. Han tenido nuevos proyectos, han rehecho sus vidas. Han crecido profesionalmente, han experimentado nuevas vivencias, han conocido a otras personas. Pero, ¿y el futuro? ¿Quedan posibilidades? ¿Existe la esperanza de una reconciliación? Esa es la pregunta del millón que nos trae hoy aquí. Una pregunta que ha estado en boca de todos desde el día en que se separaron. Una pregunta que genera debate, especulaciones y, sobre todo, mucha ilusión entre los fans. Y la respuesta, amigos, es más compleja de lo que podríamos imaginar. No es un simple sí o no. No es blanco o negro. Hay matices, hay señales, hay detalles que nos hacen pensar y soñar. Y por eso hoy vamos a analizar cada una de las pistas que nos ha dado Kerem, cada una de las palabras que ha pronunciado, cada gesto que ha realizado. En sus últimas entrevistas, Kerem ha hablado sobre su relación con Hande y sus palabras han sido sorprendentes. No ha evitado el tema, como han hecho otros famosos, que prefieren el silencio o las respuestas evasivas. Al contrario, ha respondido con honestidad, con respeto y con un tono que, sinceramente, me ha parecido, ¿cómo decirlo?, esperanzador. Se ha mostrado maduro, reflexivo y con una actitud muy positiva hacia el pasado. En una de sus últimas apariciones públicas, le preguntaron directamente sobre su relación con Hande. La pregunta era directa e incisiva, de esas que todos esperábamos escuchar. ¿Cómo está su relación con Hande? ¿Hay posibilidad de una reconciliación? ¿Cómo se siente al respecto? En lugar de evadir la pregunta, como ya dije, Kerem sonrió y respondió: Hande es una persona maravillosa. Siempre le desearé lo mejor. Oigan eso. ¿No les parece un comentario súper positivo? No se limitó a decir sin comentarios o prefiero no hablar de eso. No, no.
Él la elogió, la describió como maravillosa, destacó su bondad, su talento, su personalidad, y le deseó lo mejor. Eso, en mi opinión, es un gran paso. Demuestra que no hay resentimientos, que el cariño y el respeto siguen presentes. Demuestra que ambos han sabido mantener una relación cordial, a pesar de la ruptura. Pero la cosa no queda ahí. En otra entrevista, le preguntaron sobre la posibilidad de volver a trabajar con Ande en el futuro. Y, oh sorpresa, su respuesta fue muy abierta. Dijo, nunca se sabe. En el mundo del cine y la televisión, todo es posible. Si el proyecto es adecuado, si la historia es buena, si los personajes nos convencen. ¿Por qué no? Una respuesta que nos llena de ilusión. Una respuesta que abre la puerta a la esperanza. ¡Guau! ¿Se imaginan? ¿Eda y Serkan de nuevo juntos en la pantalla? Sería un bombazo. Un acontecimiento que paralizaría al mundo entero. Y el hecho de que Kerem no descartara esa posibilidad, sino que la dejara abierta, es un indicio muy importante. Da a entender que no hay rencores, que no hay malos rollos, y eso, amigos, es fundamental para pensar en un reencuentro. Demuestra que ambos son profesionales, que saben separar lo personal de lo laboral, y que estarían dispuestos a colaborar de nuevo si se dieran las condiciones adecuadas. Además, Kerem ha hablado sobre el cariño que aún siente por Ande, sobre el respeto que le profesa como persona y como profesional. Ha destacado su talento, su dedicación, su belleza. Y sobre todo ha enfatizado la importancia de los buenos recuerdos que comparten. Ha mencionado las risas, los momentos felices, los logros conseguidos juntos. Ha hablado con nostalgia del pasado, pero sin amargura, sin rencor. Se nota que guarda un buen recuerdo de su relación, que valora el tiempo que pasaron juntos y que reconoce la importancia que Ande tuvo en su vida. Pero, ¿qué más nos ha dicho Kerem? Pues no solo de palabras vive el hombre y los gestos, la expresión corporal también son clave. En varias ocasiones se le ha visto utilizando el término nosotros al hablar de su relación pasada con Ande. Esto es muy sutil, pero denota una cierta nostalgia, una conexión que aún persiste. El uso del plural es muy significativo. Es una forma de decir que aunque ya no estén juntos, siguen conectados de alguna manera. Que la historia que vivieron juntos es parte de ellos, de su identidad. Además, ha sido muy cuidadoso a la hora de hablar de sus nuevas relaciones sentimentales. No ha querido entrar en detalles, ha mantenido su vida privada muy resguardada. No ha hecho públicas sus relaciones, ni ha posado con sus parejas en público. Esto podría interpretarse como una señal de respeto hacia Ande, como una forma de no dañar la imagen que ambos proyectan ante el público. Es como si, de alguna manera, estuviera protegiendo su historia, cuidando su recuerdo. ¿Y Ande, qué dice Ande? Pues por el momento ha sido un poco más discreta en sus declaraciones. Ha evitado hablar directamente de Kerem, pero siempre ha respondido con respeto cuando se le ha preguntado por él. También ha reconocido la importancia que tuvo en su vida y ha expresado su deseo de que le vaya bien. No ha habido declaraciones negativas, ni indirectas, ni nada que sugiera un enfrentamiento. Todo lo contrario. Ha mantenido una actitud amable, cordial y respetuosa. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué nos revelan las últimas confesiones de Kerem Bürsin? ¿Qué podemos extraer de las pocas declaraciones de Ande? ¿Qué podemos esperar del futuro? En primer lugar, que existe un gran respeto y cariño mutuo entre Kerem y Ande. Ambos han sabido mantener una relación cordial, a pesar de la separación. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy, muy valioso. Es una muestra de madurez, de profesionalismo y de respeto hacia los fans que tanto aman a esta pareja. En segundo lugar, que Kerem no descarta la posibilidad de volver a trabajar con Ande en el futuro. Es más, la deja abierta, lo que es un gran indicio de que no hay rencores ni problemas profesionales. Esto es muy importante porque significa que si se diera la oportunidad de un proyecto que los reuniera, estarían dispuestos a hacerlo. Y eso, para los fans, es una gran noticia. En tercer lugar, que Kerem parece tener una cierta nostalgia por su relación con Ande, y que la valora como una experiencia importante en su vida. No la niega, no la esconde, sino que la reconoce y la honra. Esto demuestra que a pesar de todo, guarda un buen recuerdo y que no ha olvidado el cariño que sintió por Ande. Y en cuarto lugar, que Ande también ha demostrado respeto y cariño hacia Kerem. No hay señales de animadversión.
Ambas partes han demostrado una madurez emocional que les permite mantener una relación cordial y respetuosa. ¿Significa esto que van a volver? No lo sabemos. La respuesta es incierta, el futuro es impredecible. Pero lo que sí sabemos es que la puerta no está cerrada. La posibilidad de una reconciliación, aunque remota, existe. Y sinceramente creo que muchos fans estaríamos encantados de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Kerem ha demostrado ser una persona madura, respetuosa y que valora la relación que tuvo con Hande. Sus palabras y sus gestos sugieren que al menos guarda un buen recuerdo y que no hay ningún tipo de resentimiento. Ha demostrado que sabe mirar al pasado con cariño, sin rencor ni amargura. Así que amigos, mantengamos esa la esperanza. Sigamos apoyando a Kerem y Hande. Sigamos disfrutando de sus proyectos individuales. Y quién sabe, quizás algún día nos den una sorpresa y nos regalen un reencuentro que nos haga vibrar de emoción. Quizás en un futuro no muy lejano volvamos a ver a Eda y Serkan enamorados en la pantalla, o incluso, quién sabe, a Kerem y Hande juntos en la vida real. Soñar es gratis. Y en el mundo de las novelas turcas todo es posible. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya mantenido pegados a la pantalla y que les haya dado algo en qué pensar. Espero haberles transmitido mi entusiasmo, mi ilusión y mi pasión por esta historia. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Gracias por ser parte de mi comunidad. Gracias por su apoyo incondicional. Su cariño y su entusiasmo son la mayor recompensa. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Qué es lo que más les ha emocionado de este vídeo? Quiero leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan, qué sienten, cuáles son sus esperanzas y sus sueños. Compartamos juntos esta emoción. Y por favor, no se vayan sin darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún chisme. Ya saben, para estar siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las novelas turcas y de sus estrellas favoritas. No se pierdan ninguna novedad. Hasta la próxima. Les mando un beso enorme. Ciao, ciao.